notables. Ensayista, dibujante, autor de más de 60 libros, donde exalta una crítica de la situación política y social de Venezuela. Ha escrito guiones para teatro, cine y televisión, donde ha mostrado acontecimientos históricos de la patria de Bolívar y Miranda. Nació el 9 de octubre de 1940 en la ciudad de Caracas. Hoy conoceremos a Luis Brito García. Imborrables recuerdos mantiene de sus padres y de su infancia. Mi primer recuerdo es de una quebrada llena de automóviles viejos en San José del Ávila, una de las primeras zonas marginales, y el segundo, una escuadrilla de avioncitos de combate en el cielo de Maracay. Un tío mío era piloto militar y después se mató en una misión, entonces son dos recuerdos contradictorios pero espléndidos. Mi papá era un profesor, Clemente Brito Fernández. Mi mamá era ama de casa y secretaria. Llegó incluso una vez a ser secretaria de Rómulo Gallegos cuando era ministro de Educación. Mira, el mayor consejo fue el ejemplo, contraerse a su trabajo, a su vida, a sus deberes, pues fundamentalmente no eran gente de muchas palabras. Con anhelo recuerda sus estudios de primaria en varias ciudades del país, debido a los constantes cambios de residencia que realizaban sus padres. En la Experimental Venezuela sufrí el principio de que en el subdesarrollo todo adelanto es un atraso. Se empeñaron en enseñarnos a leer con un método global. Teníamos que aprendernos cada palabra completa, porque así se hacía en Estados Unidos, en donde el idioma no es fonético. Yo no aprendí a leer, me pasaron una escuelita de barrio en San Juan con una tía mía que era maestra y en 15 días aprendí a leer. Entonces, cosa contradictoria, pues. Por otro lado, en los campos petroleros conocí los mechurrios, los campamentos de los trabajadores en una escuelita que se llamaba República del Uruguay. Tenían nombres muy tiernos esas escuelas. Con los curas aquello fue terrible, eran unos verdaderos explotadores de la educación que me indujeron ciertas actitudes de escepticismo hacia la religión. Bueno, no tuve una infancia aburrida. Desde niño sintió pasión por la pintura y soñaba con ser un gran artista. La escritura y la lectura lo sedujeron para siempre. Me propuse no aprender a escribir, porque ¿para qué? Si me parecía que la pintura era un método mucho más completo, más expresivo. Pero tuve un problema porque mi mamá me leía las comiquitas, que era lo único que a mí me interesaba leer, y entonces se negó a leerme las comiquitas. No te las leo más. Y entonces así tuve que aprender a leer. Allí adquirí un vicio del cual no he logrado librarme, pues yo leía a escondidas. Casi no había libros en la casa y los que había los tenían escondidos, pues se suponía que no eran para niños. Allí me leí la Ilíada, la Odisea, las aventuras de Telémaco, una cantidad de novelas de Salgari, Los Tigres de la Malasia, El Corsario Negro, etcétera, cosas que los niños no debían leer. Yo creo que la prohibición fue una de las cosas que más me incitó a seguir en la lectura. El destino lo premió. Ya a los 10 años de edad, comenzó a escribir relatos humorísticos que incluían ilustraciones. 4 años más tarde, fue fundador de un periódico mural en su colegio, junto a otros compañeros. Bueno, los periódicos murales son usualmente una cosa muy fastidiosa y muy seria, que se saca una vez al año en el liceo. Entonces yo sacaba un periódico humorístico con el primo hermano mío, muy ilustrado, y además cada semana. Además tenía un tamaño tabloide, que es lo que se puede leer así de una sola sentada parada. Era como una especie de blog de la época. Y estuve, bueno, desde hasta que me gradué en el liceo sacándolo semanalmente. No recuerdo cuántos números, pero no falló una sola vez. Por cierto, ese periódico, como era una dictadura, tenía yo que llevarlo a la dirección del liceo a que me lo censuraran. Nunca censuraron nada, pero había que llevarlo para ver que no tuviera nada subversivo. Te doy una idea del clima en que yo estudio el liceo. A sus 15 años de edad, escribió su primera novela literaria, publicación que generó muchas críticas. Sin embargo, Luis Brito nunca decayó y continuó con su gran afición por la escritura. Mira, la escritura es un vicio.
ya los que hayan empezado con ella, pero es un vicio muy curable, porque aquí la mayor parte de los escritores escriben 2 o 3 cuartillas y no escriben más nunca. Pero el que lo hace por vocación, lo hace por una necesidad interna, no porque la crítica vaya a hablar o no vaya a hablar, vaya a elogiar o criticar o se vaya a conseguir una posición con eso. La escritura es un camino interior, a pesar de que se ha hecho para la colectividad. Entonces, bueno, yo arranqué a escribir mis escritos literarios. Financiándolo yo, hice un primer libro llamado Los Fugitivos, un libro de relatos. Tuvo algunos comentarios, algunas críticas. Y ya a los 30 años me gané un premio Casa de las Américas con Rajatabla, un libro que devino un clásico. Seymour Menton, un crítico estadounidense, ha dicho que ese libro sienta el tono de la narrativa latinoamericana para las décadas inmediatas, ¿no? Su obra Rajatabla, editada en 1970, con un estilo de ficción, elabora una crítica política y social de nuestro país. Con esta publicación se dio a conocer como narrador. Hay una anécdota curiosa sobre Rajatabla. Gran parte de los relatos de Rajatabla fueron publicados en un mural que teníamos Jaime Ballestas y yo en la Facultad de Humanidades, que se llamaba Cero. Los escritos de Jaime Ballestas fueron publicados como El hombre más malo del mundo, que también ha devenido un clásico del humor venezolano, de modo que esos despreciados por mucha gente texticos de los murales resulta que se convirtieron en 2 obras de cierta resonancia en la literatura venezolana. Este escritor caraqueño está muy satisfecho por las decenas de libros publicados, entre los que destacan Arca, Andanada, Dictadura mediática en Venezuela, El pensamiento del libertador y América Nuestra, entre otros. Yo creo que entre ese mare magnum de trabajo se pueden citar Abra Palabra, un libro de relatos que volteó un poco las concepciones de la narrativa de la época. Son unos relatos sarcásticos, dinamiteros, experimentales, irreverentes. Abra Palabra, un libro, lo que llamaríamos una especie de novela total o totalizante que hace todas las experimentaciones posibles con la narrativa. Pirata es un libro muy importante sobre la guerra mundial que estalló en el Caribe en 1492 y la formación de nuestro mundo caribeño. Hay un libro que es La orgía imaginaria, que es un conjunto de relatos fantásticos, narrativos sobre las utopías. Yo iba a escribir un libro conceptual, pero dije, ¿por qué mejor no escribo relatos? Y de ahí salió La orgía imaginaria. Es tanto el amor y la pasión por la escritura que no solo lo ha publicado en papel, sino en diferentes obras de teatro y guiones para cine, entre estos el de la película venezolana Zamora. Pero los presidentes sí podemos ser propietarios. En teatro, bueno, a petición de un grupo que se había llamado Rajatabla, en homenaje a mi libro de relatos Rajatabla, escribí una obra llamada Venezuela Tuya. Yo lo iba escribiendo a medida que avanzaban los ensayos, iba allá y escribía mientras los muchachos ensayaban los textos anteriores, de modo que en mes y pico estuvo montado eso. Fue una obra que estuvo 2 años en gira por América Latina. Rubén Monasterio dijo que era el más perfecto texto de cartel político teatral de la historia de Venezuela. Augusto Boal lo comentó en Teatro del Oprimido y estuvo 2 años en gira por América Latina e inspiró algunas otras piezas que son más o menos la misma pieza pero adaptada, como por ejemplo Oye, en Perú, que la hizo el grupo Cuatro Tablas. Fue una experiencia teatral muy interesante y desde entonces vivo escribiendo teatro también. Yo, José Tadeo Monagas, presidente de la República, decreto. Tú no te vas a morir nunca, Tete. Hola. Y cuando me hayas olvidado, acuérdate solo de esto. Escribí Zamora, que lo firmó nada menos que el maestro Román Chalbó. Zamora es a la vez una serie de televisión de 5 horas y un guión de cine de casi 2 horas. Es un interesante trabajo
para ver cómo se puede los textos históricos, tratando de deformarlos en lo más mínimo, convertirlos a la forma narrativa. También en ese sentido, hay una película que está en proceso actualmente, también dirigida por el maestro Chalbón, que es La planta insolente, un hombre sobre 6 imperios. Es la anécdota cuando Venezuela fue invadida por 3 imperios en 1902, por Alemania, Inglaterra e Italia, y además atacada por otros 3 más. Entonces fue una época gloriosa, muy poco conocida, que merecía un testimonio cinematográfico. Luis Brito García señala que sus escritos retratan la realidad sociopolítica de Venezuela, con el fin de influir en la ciudadanía. Nos describe su proceso a la hora de escribir. Hay personas, genios, favorecidos por los dioses, que de repente escriben una obra maestra en un solo tirón y les queda perfecto. No, para mí por lo menos es un proceso largo y duro. He tenido la fortuna de escribir de un tirón cosas que han salido pasables una vez, pero casi siempre uno parte de una idea. Tiene que ser muchos borradores. Yo voy siempre con unas hojitas de libreta de este tamaño y escribo allí, sobre todo la narrativa, toda es manuscrita. Con la computadora, los libros de ensayo a veces los he podido hacer en computadora, pero yo escribo a mano. Y entonces corrijo y vuelvo a corregir y rehago y reelaboro. Hay textos de 5 o 6 páginas que me ha tomado 20 años darles una forma satisfactoria, diría yo. Entonces es un proceso largo de recomposición, reelaboración, etcétera. Y hay que tener esas hojitas listas o sentarse todos los días o acostarse a escribir. Yo escribo acostado. Por eso confundo el trabajo con la pereza, que es una maravilla. Yo siento que estoy de vago y lo que estoy es trabajando. Trabajo como 12 horas al día. Abogado y doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por más de 20 años. Brito ha dedicado parte de su tiempo a la pintura, así como al deporte del buceo. Yo empecé a dibujar solo. Afortunadamente, uno no tiene que aprender a dibujar, uno dibuja, uno se enseña a uno mismo. Y bueno, comencé ilustrando desde los 14 años todos los murales que hice en el liceo, después los que hice en la universidad. Además de eso, fui dibujante en casi todas las publicaciones de oposición, tales como La Pava Macha, que dirige a Cotepa Delgado, ¿Qué pasa en Venezuela?, el diario Clarín, que lo dirige a José Vicente Rangel. Y además de eso, también en casi todos los comités de propaganda de la izquierda clandestina, trabajé en eso. Yo además le he hecho ilustraciones a una cantidad de libros de amigos, he ilustrado libros míos. Tengo un libro de dibujos que se llama Racha, y siempre siento que he debido dedicarle más tiempo a esa otra afición mía, que fue en realidad la primera. Espero pues poder todavía hacer muchas cosas con el dibujo. Una oportunidad en que estábamos buceando en las Galápagos, debía ir a recogernos una lancha y nos dejó en medio del Pacífico. Si nos alejábamos mucho de la costa, nos arrastraba la corriente del Pacífico y lo único que teníamos era un peñasco llamado Dafne, que parece una montaña de la luna. Entonces estuvimos horas allí intentando no dejarnos ir hacia el Pacífico y que las olas no nos aplastaran contra los escollos de Dafne, por ejemplo. Es una de las oportunidades en que he salvado la vida. En otra oportunidad una lancha nos chocó en Morrocoy y nos desbarató la lancha que teníamos. Y en otra se nos rasgó una vela mayor cuando veníamos de Curazao navegando hacia Aruba. Eso fue hacia Morrocoy. Se enredó el cable con la hélice de modo que no podíamos prender el motor. Tuve que meterme bajo el agua a medianoche a tratar de desenredar aquello, pero era imposible porque el casco con el oleaje daba golpes así, entonces tuvimos que esperar a que viniera la luz. Entonces Jaime Ballesta se metió allí y sí pudo desenredar la cosa y al fin restablecerla. Así hemos salvado la vida
por estrechos márgenes en algunas oportunidades. En perspectiva. El trabajo de Luis Brito García ha sido reconocido con el Premio Casa de las Américas en 1970, Premio Nacional de Literatura en 1980 y Premio Ezequiel Martínez Estrada en el año 2005, entre otros. Roberto Hernández Montoya, quien se dedica a la escritura, María Elcira Matute, periodista, y Mario Zanoja, antropólogo, comentan las potencialidades que posee este escritor venezolano. Su sentido del humor, su sentido del conocimiento, su manejo de lo que es la contestación, la protesta, ¿no? Yo conocí a Luis indirectamente, ¿no? Porque alguien me habló de un libro que no estaba publicado y me contó varias cosas allí, ¿no? Y después yo me encontré con un periodiquito que él sacó, un periódico mural que él tenía, que se llamaba Cero. Y allí aparecieron los primeros cuentos de Rajatabla, de lo que después fue Rajatabla, ¿no? Y ese periódico era anónimo, nadie sabía quién era, quién hacía aquello, hasta que apareció Rajatabla. Entonces yo me enteré cuando leí Rajatabla y dije, pero si es que este es el mismo tipo que yo leí ahí en la Facultad de Humanidades, eso quedaba entre Humanidades y Derecho. Todavía esa pared existe allí. Entonces él lo puso, él era de Derecho, pero él lo puso al lado de Humanidades. Mira, Luis Brito García es fascinante. Cuando yo empecé a leer libros ya de gente grande, que pasé de leer libros de cuentos y de aventuras a leer literatura, empecé a descubrir a Luis Brito García y me parecía fascinante. ¿Cuándo iba a imaginarme yo que iba a terminar entrevistando a Luis Brito García, que iba a ser recontrapana? O sea, es chéverísimo. Es un tipo de una inteligencia prodigiosa. Además, para un periodista es el entrevistado ideal. A Luis Brito García tú lo citas 5 minutos antes y él siempre está dispuesto. A Luis Brito García se le somete a una espera porque hay que arreglar cosas en las cámaras o el estudio no está listo y él está tranquilo gozando y hablando y departiendo. A Luis Brito García tú le preguntas del tema que sea y te habla con propiedad, con entusiasmo. Además es un presentador de libros increíble. Yo nunca olvidaré la presentación de la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos que hizo Luis Brito García. Habló de 40 libros en 10 minutos y todo el mundo salió corriendo a comprar los libros. Él es una maravilla. Como todo ser humano, Luis tiene cosas muy positivas y también tiene sus manías. Y entre sus manías está precisamente de ser una persona a veces hipercrítica, o sea, una persona y a veces muy ácida en su manera de hacer la crítica. Pero yo diría que no es realmente no es un defecto, es simplemente producto de ese conocimiento tan enorme que él tiene de todo, que hace que él analice hasta las cosas más simples a través de ese prisma tan complicado que es la masa de conocimiento que él ha logrado amasar en el curso de su ya más o menos larga vida. Oye, muy difícil de definir el estilo de Luis, ¿no? Porque es un estilo paródico también, como Aníbal Nazoa, y él casi que cada escrito desarrolla un género que inventa ahí, una manera de escribir. Muchas veces, claro, otras veces no, pero pues, tampoco es posible, pero él está constantemente buscando maneras de expresar, de manera que lo que dice, que fondo y forma no se diferencien, sino que sean la misma cosa. Eso es una de las características de su escritura. Ha hecho todo lo que ha querido en la vida. Él siempre dice que, bueno, él es buzo, él es poeta, él es dibujante, él es escritor de literatura, de cuentos, de ensayo, ha visto su obra publicada, es reconocido nacional e internacionalmente ahora, porque en una época injustamente no se le reconocía por sus ideas de izquierda. Oye, Luis Brito García es un modelo para cualquier intelectual porque ha sabido ser disciplinado en sus tiempos y también ha sabido hacerse respetar cuando con libertad se toma sus tiempos para ir a hacer sus actividades de pesca submarina y de buceo y de tomar fotos y de aislarse. Él tiene un estilo muy particular de redactar y de escribir. Primero, que es un estilo donde nunca puede dejar fuera su beta humorística. Él, aunque esté tratando temas muy serios,
siempre le da ese giro poco sardónico, muy crítico, pero que hace que el libro sea muy agradable. Puede ser el tema que sea, de los muchos que le ha tratado, que tienen que ver con política, comunicación social, historia, lo que sea. Y ahora, en una palabra, conoceremos más de Luis Brito García. Un libro, Así habló Zaratustra de Nietzsche. un escritor, Jane Joyce. un recuerdo, Cuando niño, 3 avioncitos de combate AT-6 que pasaron en escuadrilla sobre el patio de mi casa en Maracay. una manía, La de escribir, un dolor, la de no vivir 1000 años para poder hacer todo lo que uno quisiera. el mejor consejo que le hayan dado, Conviértete en ti mismo, de Federico Nietzsche. el olor de su infancia, A petróleo en los campos petroleros oriente. El calor calentaba el asfalto y llevaba un vaho desde las refinerías. Era como una atmósfera entre el calor y los hidrocarburos y el gas metano. un día muy feliz, Bueno, la mayoría de los que vivo, porque hago lo que me da la gana. un día muy triste, Cuando murió mi madre, un refrán, animal que no conozco, yo no le jurungo el rabo. hoy, a sus 71 años de edad, Luis Brito García continúa escribiendo y leyendo. Es su gran pasión, la cual nunca abandonará. En el año 2001 le fue conferido el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en el 2010 el Premio Cultural Alba en Letras, ambos por el conjunto de sus obras. En 2010 recibió el Premio de Periodismo Aníbal Nazoa. Según algunos críticos, la calidad y contenidos de sus obras mantienen un toque de humor y son y seguirán siendo un tesoro para los venezolanos y venezolanas. Lean lo que les interese, lo que les apasione. Si un libro no los engancha, no los atrapa, por más que todo el mundo diga que es una maravilla, déjenlo de lado. La lectura tiene que ser una cosa tan personal como la escritura. Las dos tienen que ser un placer y si no se obtiene placer de ellas, pues no tienen sentido.